Hola amigos, seguimos aquí en el aviario respondiendo a las preguntas que tenía atrasadas en el canal de YouTube. Amigos, los invito a que se suscriban. Regálenme 2 clics, uno en suscribir aquí abajito y uno en la campanita que te aparece de un lado. Así te podrán llegar todos mis videos y me ayudas a mí a posicionar mis videos dentro de YouTube. ¿Vale? Un compañero me pregunta en el canal de YouTube que si tengo un video hablando de lo que yo uso en el nido, ahora sí el portanido, para o qué material uso yo para los nidos. Bien, yo te voy a comentar lo que yo uso. Vamos a retirar este nido. Como puedes ver, vamos a ponerlo aquí. Vamos a recorrer. Ay, bueno, lo vamos a poner aquí. Mira, este nido tiene un filtro. Esto es parecido a la alfombra que traen los carros. Este, amigo, es más grueso, pero tú puedes usar fieltro, el que se usa para hacer las figuritas. Ahora sí que esas de Navidad que ponen en la puerta de adornos, o los muñequitos en forma de galletita y todo eso, de ese material tú puedes hacer tus filtros. ¿Qué más les pongo? Yo les pongo, a veces les pongo papel, periódico, otras veces les pongo papel de baño, otras veces les pongo estambre del grueso. Todo dependerá, amigo, de la temporada en la que estés criando. Por ejemplo, yo ahorita que está haciendo demasiado calor, yo solamente uso papel de baño porque es delgado. Entonces las aves lo suben y se moldea muy bien y queda hecho bolita. Pero te voy a decir algo, al final de cuentas el material siempre acaba haciendo un tiradero, ¿vale? Por lo tanto, la mayoría usa yute también. El yute es bueno, pero suelta demasiado polvo. Y nosotros lo que no queremos es todo eso en los pichones, ¿vale? Y por ejemplo, poner estambre ahorita no te conviene por el calor, hace demasiado calor. Entonces yo lo que hago es criar básicamente con el filtro. Este filtro así se queda y así crían mis canarios. Mira, no tienen nada de material, solamente es el filtro. Te comento, puede ser de alfombra. Ese material está caro. Eso yo se los compré a un amigo que se llama Aviario Ramírez. Él es el que me hizo el favor de venderme los filtros, pero también les puedes poner fieltro del que te digo, solamente que es más delgado y por lo tanto te va a durar menos con las lavadas. Pero ahora sí que ahí es de gustos, amigos. Yo creo de esta manera porque ahorita el calor está demasiado intenso en el día y mi aviario pues está aquí arriba y da el calor muy fuerte, entonces eso causa que los huevos se sequen de más y a veces no nazcan los pichones. Pero tienes que tener en cuenta eso que te comento, las temporadas, en qué climas estás criando. Si tú crías donde hace calor, ponle un filtro de esos, agrega tantito papel y te aseguro que sobre ese filtro van a criar bien. Si estás criando en temporada de frío, usa material caliente como el estambre grueso. Lo puedes poner y sin problema les ayuda de aislante y les mantiene el calor. Puedes poner también periódico. El periódico es buen aislante porque mantiene el calor. Eh, lo que sí no te recomiendo que pongas es algodón. Muchos usan algodón y lo que pasa con el algodón es que se enreda en las patas. Ahora sí que por las uñas salen del nido y a veces se traen
el nido entero o se traen los huevitos, los tiran. Los pollos también se llegan a enredar en los dedos y al paso del tiempo se le va cayendo la uñita o el dedo completo o la patita. Entonces el algodón queda descartado. La estopa también es un material que muchos usan. Si la estopa es muy delgada, tampoco te la recomiendo porque se le van a enredar en las patitas y puedes tener una pérdida de un pollo, porque hay veces que si se le pierde la pata ya no sirve más para la temporada, ¿vale? Espero que te haya respondido o aclarado tu duda, amigo. Un saludo, que estés bien, amigos. Los invito a que se suscriban. No se les olvide darle clic en suscribir antes de irse y seguimos subiendo contenido. Bye.